Pura pesca. Estilo venezolano. La acuicultura como alternativa a la pesca. La acuicultura es una actividad productiva que implica el cultivo de organismos acuáticos, normalmente peces, crustáceos, moluscos, plantas y en menor proporción anfibios, reptiles, erizos y medusas. En esta actividad se contemplan intervenciones que permiten aumentar la producción, como la siembra constante, selección del alimento apropiado, protección frente a depredadores y manejo de los parámetros ambientales para que la especie cultivada se desarrolle en óptimas condiciones. Además de algunos pasos previos que incluyen su domesticación, aclimatación de los organismos al cautiverio, control total de su ciclo de vida y manipulación de su reproducción. Los productos pesqueros son una de las fuentes de proteína animal más importantes del mundo y representan el 25% de la proteína ingerida en países en desarrollo y el 10% en países desarrollados. La demanda mundial de productos pesqueros se ha triplicado debido al aumento de la población, provocando que el consumo de pescado se haya elevado de unos 11 kilogramos por persona al año en 1970 a 16 kilogramos por persona al año en el 2002. Sin embargo, como las pesquerías han alcanzado sus máximos niveles y su tendencia actual es hacia el descenso, probablemente el incremento de la producción de productos pesqueros en el futuro solo podrá provenir de la acuicultura. Si sigue el crecimiento de la población como sigue, para el 2030, 2.000 millones de personas más en el mundo, ¿cómo vamos a llenar ese vacío? La única forma comprobada de poder hacerlo y producir esa proteína es a través de la acuicultura. Si la gente quiere comer pescado, o se pesca o se cultiva. Y ya sabemos que la pesquería oceánica tiene un tope y la fluvial tiene otro tope. En las últimas 3 décadas, la producción mundial de peces provenientes de la acuicultura se ha multiplicado, alcanzando un máximo de 60 millones de toneladas por año. Unas 600 especies acuáticas se crían en cautiverio en unos 190 países y su producción se destina casi totalmente al consumo humano. En todo el planeta, unos 17 millones de personas trabajan en acuicultura. De hecho, es el sector de producción de alimentos que tiene la tasa más alta de crecimiento a nivel mundial y se ha convertido en un fuerte pilar de la economía de muchos países como China y Chile. Aunque América Latina aporta menos de un 2% de la producción acuícola mundial, los países del área continúan desarrollando el sector. Los inicios de la acuicultura en Venezuela se remontan al año 1937, cuando en los Andes comenzaron los primeros cultivos de truchas. En la actualidad, la truchicultura está bien desarrollada en la región andina y los cultivos de la trucha arcoíris se han mantenido en producciones de 200 a 500 toneladas por año. A nivel mundial, es una de las especies más cultivadas. Desde entonces, la acuicultura es una actividad que se ha venido consolidando con el pasar de los años y hoy en día existen numerosas granjas acuícolas en todo el país. Nosotros en Venezuela no estamos nada mal en lo que es la investigación. Hemos identificado muchas especies, tenemos algunos estudios en ellas y quizás lo que nos hace falta es una mayor inversión, ¿no?,
hacia el paso de lo que es la investigación al desarrollo, ¿no? Fue en Venezuela el primer país en el que se logró la reproducción de las cachamas. En la estación de investigación de Guanapito, alrededor del año 75-76. Claro, lograr reproducir una especie marca como el inicio de una etapa en la que ya se masifica la acuicultura. Y en aquel momento éramos los líderes de la acuicultura tropical en jaulas flotantes en América Latina. Tuvimos la época de esplendor en la que cosechábamos todos los años por encima de 20.000 kilos, que no son cifras asombrosas, pero ya marcaba una pauta. La gente de Ciudad Guayana entendió que el pescado más fresco que se podía consumir era el que venía de la piscicultura, que lo cosechabas a una hora y a la media hora o una hora ya podía estar el consumidor adquiriéndolo. Era un pescado que nunca tenía mal sabor, como ocurre a veces con los pescados naturales de río, que pueden tener sabor a tierra, o las cachamas en particular, sabor amargo, que viene de frutas como el caramacate, que consumen en los rebalses, en los bosques rebalseros en invierno. Actualmente, los cultivos de peces de aguas continentales como la cachama, morocoto o el híbrido de cachama y morocoto desarrollado en el estado Bolívar y conocido como cachamoto, se encuentran en fase de expansión. Habemos mucho que estamos en la orilla del lago, pero nadie quiere criar. ¿Por qué? Porque dicen que es difícil. Esto no es difícil. Esto es lo más fácil que hay. Esto es lo más fácil. Yo no veo la dificultad que tiene. Todos los campesinos, si tuviéramos conciencia, mientras compramos 4 cajas de cerveza para un fin de semana a bebérnosla, le metemos esas 4 cajas de cerveza a dos sacos de alimento. ¿Y cuántos peces nos sacamos? Sacas fácil 2.000 peces cada 6 meses. Aquí cada persona que tiene más de 10 hectáreas de tierra solamente necesita 1 hectárea para acondicionarla y criar más de, ponte tú, 500 peces. Esto no te exige que tengas que ir a una universidad, ¿no? Porque todos queremos producir y tenemos suficiente agua, suficiente terreno y suficiente conciencia. El cultivo del camarón blanco representa más del 85% de la producción total de la acuicultura venezolana. Existen unas 40 granjas dedicadas a producir este rubro y están ubicadas en su mayoría en los estados Zulia, Falcón, Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta y Trujillo. Lo más difícil es estar pendiente del camarón. Claro. Lo más difícil porque si no tenemos alimentación, el camarón no engorda. Alimentación, el agua, pues con el agua él muda, cambia la muda. Hay mejor producto porque crece más limpio. Pero mientras que no tengamos agua, el camarón no crece. Y la producción sale más mala, porque el camarón en veces se mancha. Y en la noche hay que estar cada 2 horas agarrándole el oxígeno a las piscinas. Está pendiente que si una piscina le baja el oxígeno, hay que meterle agua a la piscina. Venezuela es un importante productor de camarones y en la época en que hubo el famoso virus del Taura, que significó pérdidas grandísimas en países camaroneros como Ecuador, Venezuela fue, digamos, el país menos afectado y el que pudo suministrar reproductores de camarón a otros países que habían perdido sus cepas por los efectos de ese virus. Yo siempre le digo a los piscicultores, ustedes tienen que manejar sus alevines como si fueran sus niños, sus bebés, ¿ok? Darle los mejores cuidados, la mejor alimentación, la mejor nutrición, controlar en los análisis que nosotros hacemos controles hematológicos, porque los peces igual sufren de problemas anémicos, entonces detectar a tiempo un problema de anemia. Pero ¿cómo se detecta eso? Teniendo en la granja de cultivo todo lo que yo llamo un plan de prevención. Y un plan de prevención pasa por todo eso. Los
las personas que se encargan de alimentar a los peces o del manejo de los peces, pues tienen que recibir cursos de inducción, cursos para manejo sanitario en las granjas piscícolas. Las tilapias, a pesar de ser especies exóticas, también han tenido un desarrollo elevado, con un rango de producción que varía de 50 a 2.000 toneladas por año. Aunque su cultivo ha bajado en los últimos años, debido a que se han reconocido los efectos negativos de sus invasiones en numerosos ecosistemas locales. En situaciones donde tienes productores comprometidos, en sistemas muy bien controlados, la tilapia es una herramienta muy valiosa de producción de proteínas baratas, acepta una cantidad de factores de manejo que no puedes manejar con las especies autóctonas, que son más silvestres, que son más delicados. Entonces, sí creo que a favor de la tilapia hay que hacer un poco más de campaña. Hay que tratar de quitar ese diablo que anda por ahí rondándola, de que es una especie exótica, que es una especie que fue introducida, que se introdujo, está en el país. Tenemos que buscar soluciones proactivas, soluciones positivas para que todos podamos disfrutar de ese beneficio. El pavón es un cíclido, igualito que la tilapia. Y todo venezolano se identifica con un pavón. El pavón no es natural de nosotros. El pavón es un cíclido africano, igual que la tilapia. Entonces, vamos a tratar un poco de tener un poco la mente más abierta. Claro, yo no lo recomiendo como una especie para iniciarse los productores, no. No, para iniciarse yo pienso que hacemos mejor y mucho más económico también, trabajando con las especies autóctonas. El tema de las especies exóticas es un tema súper debatido. Ese debate nunca terminará y yo tengo derecho a ponerme del lado que más me gusta. Yo rechazo las especies exóticas. Conforme avanzo en años me voy dando cuenta de lo valioso que es este planeta y de tal como estaba organizado antes de que llegara nuestra especie, pues andaban las cosas bastante bien, sin grandes sobresaltos. Y bueno, con el entusiasmo que tenemos de la tecnología, de todas las cosas que se pueden hacer, pues metemos la pata bastante como especie humana que controla todo lo demás. Y el andar transfiriendo especies de unos hábitats de donde son autóctonas a otras donde llegan, pues los efectos son muchas veces impredecibles. Nadie me va a decir que ha habido un efecto beneficioso, que me digan, no, que la tilapia no es tan mala como dicen. Sí, unos dicen que es malísima, otros dicen que es medio mala, pero yo sí creo que en unos casos ha sido mala y en otros ha sido poco mala. Bueno, pues no traigamos tilapia, que tenemos aquí buenas especies para ser cultivadas, profundicemos en el potencial de cultivo de, por ejemplo, los bagres, que no se les ha dedicado suficiente esfuerzo, ¿no? Aquí nos hemos quedado con las cachamas y los morocotos porque su reproducción masiva ha sido bastante sencilla y es reproducible. Hay que lograr lo mismo con otras especies. No existe un sistema ideal de cultivo que sirva a todos los productores, sino un conjunto de ellos cuya idoneidad depende del tipo de productor que ha madurado este ejercicio desde una práctica vinculada a la experimentación, aclimatación de especies, sistematización empírica o científica del sistema de cultivo, acceso a créditos, mecanismos de conservación y distribución de la producción, de tal modo que estos elementos se constituyen en garantes del proyecto acuícola. Una familia que tiene una siembrita de lechosas, que tiene unos chivos, que tiene 2 vacas, que tiene una siembra de maíz, le pones 1 o 2 jaulas en la que cosecha al año 500 o 1000 kilos de cachama, por un lado está haciendo un aporte a los consumidores, está poniendo en las vías de distribución pescado de calidad y por otra parte tiene pescado para consumir en su familia, una pequeña porción, y tiene un ingreso complementario que mejora su calidad de vida. Entonces muchos productores trabajando de esa manera es una solución pues digamos socialmente muy justa, ¿no? El campo, nosotros sembramos plátano, yuca, todo lo que se necesita
para el sustento de nosotros, pues de todos nosotros. Yo aquí lo que compro es prácticamente la hormona, la comida de los peces. 6 meses, 7 meses estamos vendiendo nuestros cachamotes. Da para mantenerse. Nosotros mantenemos aquí 3 familias. Esto es algo rentable. Es algo rentable. En todos los foros mundiales sobre acuicultura se habla sobre la necesidad y el deber que tienen los estados de formular y actualizar regularmente los planes y estrategias para el desarrollo de una acuicultura ecológicamente sostenible. La acuicultura lo que hace es enriquecer en nitrógeno y fósforo los cuerpos de agua que está utilizando, bien sea porque las jaulas están en un cuerpo de agua o bien sea porque los estanques toman el agua de un cuerpo y la regresan al mismo o a otro. Entonces, bueno, es lo que conocemos los especialistas como eutrofización, que para el que no sabe, pues es cuando se va poniendo el agua verde. Bueno, ese es el impacto de la acuicultura. Y las normativas legales lo que establecen es, bueno, hay un límite, no pases, tu actividad no debe aportar más nutrientes de este límite para que el cuerpo de agua se mantenga dentro de los parámetros que queremos. Entonces, claro, hay alternativas. Hay sistemas de cultivo que, por ejemplo, pueden cerrar el ciclo de nutrientes, lo cual es ecológicamente muy interesante. Si yo tengo los estanques aquí y como subproducto de ellos quedan unos lodos orgánicos que después de que se descompone, se mineraliza la materia orgánica, queda nitrógeno y fósforo y potasio y calcio y otras cosas. Si eso, en vez de enviarlo como desecho a un río, lo reciclamos y con ello fertilizamos terrenos de cultivo, estamos haciendo algo positivo desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista económico. Entonces, claro, el Estado debe promover ese tipo de cultivo. El concepto de acuaponía, es decir, es la combinación de la hidroponía con la acuicultura, ¿no? Y es un concepto del que ya se está hablando y debemos ir profundizando en él. Será de vital importancia tomar más seriamente en cuenta los estudios hidrodinámicos, ecológicos y de impacto ambiental previos a la instalación de cada nueva granja acuícola para prever cualquier posible efecto sobre el ecosistema. Así como también se deberá prestar atención a la compra y venta de químicos utilizados para controlar enfermedades en las especies cultivadas. Lamentablemente, algunos piscicultores o algunos acuicultores, incluyendo los camaronicultores, hacen un uso indebido de los antibióticos. ¿Sabe? Porque ¿qué quiere el piscicultor o qué quiere el acuicultor? Que mis peces no se enfermen, que no se me mueran. Porque un pez o unos camarones que se mueran, ya eso es pérdidas económicas, ¿verdad? Y a veces, no todos, pero se hacen un uso indebido. Y pues estos antibióticos, que aquí no están tan regulados como puede ser en la Comunidad Económica Europea o en el mismo Estados Unidos, el uso indebido hace que, primero, que los peces creen resistencia, es decir, la bacteria crea resistencia y le echas el antibiótico que le echas, la bacteria creó resistencia. Eso hay que prevenirlo. Y lo otro es que estas aguas pueden llegar a los ríos y llegamos a tener cantidades importantes de antibióticos en las aguas y eso indirectamente va a afectar a los humanos. Entonces yo soy una férrea opositora al uso de los antibióticos y en caso de usarlo siempre hay que hacer el control en la granja de cultivo. Eso le toca al ictiopatólogo. Para eso hacemos antibiogramas y hay que estar atentos a cuanto en el antibiograma encontramos que la bacteria se nos está haciendo resistente a uno de los agentes quimioterápicos, porque eso quiere decir mosca, estás haciendo un uso indebido y esto va a ocasionar que no vas a curar a los peces y vas a ocasionar un daño al ambiente e indirectamente puedes ocasionarle un daño al hombre. Ya existe la tecnología
para que la acuicultura funcione acorde con las necesidades ambientales del planeta. El problema está en la ineficiencia del sistema para transferir esta información hasta donde están los acuicultores potenciales. Las instituciones a cargo del sector tienen poca capacidad para proveer los servicios necesarios que aseguren el correcto manejo de las granjas. Se debe aumentar el personal calificado encargado de asesorar las actividades acuícolas. Debe existir una correlación entre el número de granjas acuícolas del país y el número de funcionarios que trabajan en la supervisión del sector. La acuicultura venezolana le falta coordinación, siempre le ha faltado coordinación. Entonces, si realmente se quiere darle un impulso a la acuicultura en general y piscicultura en particular, yo no recomendaría otra cosa que obligar, diríamos. Mira, todos los involucrados en la acuicultura tienen la obligación de sentarse en la misma mesa y de dialogar para que con los conocimientos científicos de uno, económicos de otro, administrativos de otro, de mercadeo, sociales, definan qué es lo que se quiere lograr y diseñen planes de trabajo coordinados en los que cada uno asuma su papel. Y el centro debe ser el productor, el que utiliza todos esos insumos y va a producir eso. Y el Estado debe decirle, tú quieres producir, vamos a ayudarte a producir. Tienes que cumplir unos requisitos, pero no te voy a hacer pasar 27 días al año haciendo cola en ventanillas, metiendo planillas y tal. Y es costoso. Nosotros proyecto y sacar documentación y permiso. Y nosotros tenemos que viajar a 4 o 5 horas para cada legalidad jurídica, para cada permiso. Es costoso, no es fácil. Es engorroso. Prácticamente uno tiene que ver con todas las instituciones, de haber y por haber, para que certifiquen a uno como productor de piscicultura. Te exigen una inmensidad de requisitos y entonces la gente desmaya, la gente queda hasta ahí a mitad de camino. Venezuela es rica en cuencas hidrográficas. Pudiésemos dividir el país en tantas cuencas hidrográficas como comunas agroproductivas pesqueras. Y entonces sí es posible que cada comuna agroproductiva pesquera tuviese su granja piscícola. Evitaríamos gastos en flete, alimentaríamos mejor a nuestra población, habría trabajo, fuente de trabajo en cada una de esas comunas agroproductivas acuícolas, disminuiríamos, como te digo, los costos del producto y distribuiríamos la semilla en todo el país. Y sembraríamos y creceríamos como tenemos que crecer, ¿ves? En todos los ámbitos nacionales. Pudiéramos multiplicar esta idea en toda Venezuela. Y eso sí es posible con el esfuerzo diario y el entusiasmo de todos los venezolanos.